buenos días, bienvenidos a este tercer encuentro Simapro Home Edition. Gracias por estar ahí. Tenemos esta mañana un debate muy interesante dedicado a lo residencial y enseguida daremos paso a los ponentes que nos acompañan esta mañana. Pero antes, como cada día, sí que me gustaría mandar un cariñoso saludo a todos aquellos que están sufriendo la enfermedad, deseándoles una pronta recuperación, también un mensaje de solidaridad con todos aquellos que han perdido algún familiar como consecuencia del COVID. Por supuesto, nuestro apoyo a todos los profesionales de la sanidad, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de todos aquellos que hacen posible que la vida continúe en estos días, incluso también aquellos que nos facilitan el suministro de productos y servicios. Para todos ellos un mensaje de apoyo y sin más, vamos ya a dar comienzo al coloquio. Yo me despido de vosotros, volveré después cuando comience al final del coloquio y mientras tanto doy la palabra a Joaquín López Chicheri, moderador de esta jornada, que os presenta enseguida al resto de los ponentes. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias a todos por asistir a este coloquio que tiene un título, La inversión inmobiliaria, valor refugio, que personalmente creo que si lo contestamos y lo contestan los invitados, gestores de inmobiliario, pues parece que la respuesta va a ser unánime, ¿no? Que desde luego es un buen activo donde invertir. Por lo tanto, yo creo que tiene quizá más sentido que entendamos qué hacen, cómo gestionan y quién hay detrás del capital de los proyectos que lideran los invitados, para que cada persona que está viendo esto se forme su propio criterio y sepa si tiene sentido esos proyectos e invertir en ellos, y si es un buen lugar el inmobiliario y esos proyectos en concreto para jugar la recuperación económica que, aunque hay un alto grado de incertidumbre sobre los plazos, necesariamente llegarán. Y sobre esa recuperación yo creo que es interesante en un par de gráficas que os vamos a mostrar ahora. La primera yo creo que es el punto clave y que, en este coloquio no vamos a centrarnos desde luego en hablar de cuestiones sanitarias porque ninguno de nosotros somos expertos, pero en la primera gráfica, que debería verse ya, aparece la evolución de los fallecimientos en diferentes países y se puede ver cómo en España efectivamente siguen produciéndose fallecimientos a un ritmo trágico, pero la tendencia, que es lo importante, parece que mejora, ¿no? Hay una discusión pública sobre si se están contabilizando adecuadamente o no los fallecimientos. Yo creo que no tiene tanto sentido como si la forma de contabilizarlos es homogénea, porque eso es lo que precisamente permite dar la tendencia, ¿no? En la segunda gráfica, y ya centrándonos en el lado más económico, Peter Oppenheimer, que es el jefe de renta variable de Goldman Sachs, ha hecho un estudio desde 1800 sobre los diferentes mercados bajistas que se han experimentado en renta variable americana. Creo que es una referencia clave en mercados financieros, donde se puede hacer una división entre tres tipos de mercados bajistas: los generados por crisis estructurales, que normalmente tienen que ver con desequilibrios fuertes, como fue la última crisis, por un exceso de apalancamiento, una burbuja inmobiliaria. Hay otro tipo de crisis que es la cíclica, la tradicional, donde después de unos años de crecimiento empieza a haber inflación, empieza a haber sobrecalentamiento, los bancos centrales suben tipos y esa subida de tipos también provoca que ese enfriamiento acabe con el ciclo. Y por último, hay un tercer tipo de crisis económicas donde los mercados financieros reaccionan, como se puede ver en la gráfica, con unas caídas medias que serían similares a las que hemos visto y donde la recuperación, al revés que los dos casos anteriores, es mucho más rápida. Yo creo que la clave en esta crisis tiene que ver con que el factor exógeno, el event driven, como pone en la gráfica, es decir, el evento inesperado que ha sucedido, no contagie a la economía profundizando una crisis estructural,
las medidas a nivel financiero que se han tomado son muy robustas y se han tomado muy rápido. Es decir, todas las medidas que en la anterior crisis se tomaron entre 2008 y 2012 en Europa se han tomado en 15 días en esta crisis, ¿no? Yo creo que eso es paradigmático y, por lo tanto, el sector financiero está bien y el sector, y en economía real, y yendo concretamente a inmobiliario, los niveles de apalancamiento no tienen nada que ver con la crisis anterior. Y más allá de que evidentemente habrá perjudicados de esta crisis, creo que la vamos a pasar de una forma mucho más benigna. Y también por eso quería dar un poco un mensaje un poco más positivo que el que últimamente se escucha permanentemente, porque bueno, yo creo que este tipo de crisis genera mucho pánico, pero probablemente sea mucho más breve y veamos una recuperación más rápida. Bajando ya en concreto a hablar con los invitados de hoy, nos acompaña Javier Illán, presidente de Millennium Hotels, que es una SOCIMI cotizada en el MAP. También está con nosotros Miguel Pereda, que es el consejero delegado del Grupo LAR, y Leticia Ponz, de Union Investments. Bueno, muchas gracias a los tres por participar en el coloquio. No me llega el audio, no sé si estáis ahí. Estamos, te digo bien. Fenomenal. Bueno, vamos a empezar con Javier. Javier, yo creo que si hay un uso inmobiliario que ha sufrido esta crisis, porque bueno, yo creo que en locales comerciales, en retail en general, por ejemplo, sí que hay alimentación, banca, que están abiertos y que por tanto pagarán rentas, pero si hay un uso inmobiliario donde no hay hoteles abiertos, ni los que se usan fundamentalmente por cuestiones de trabajo, ni por vacacional, y que ha supuesto un cierre generalizado, es el hotelero, ¿no? Y tú, como gestor de un vehículo que invierte en hotelero, me interesa mucho saber en general, ¿no? Que nos pongas al día de qué está pasando, cómo están reaccionando tanto propietarios como operadores, lo que tú estás viendo, y que nos cuentes un poco cómo es la reacción, qué se está renegociando, si se está renegociando algo, cuál es la postura tanto de propietarios y la vuestra en particular respecto a operadores. Sí, bueno, sin duda alguna, como bien indicas, a pesar de que la crisis yo creo que lo que ha generado es una paralización global de todas las industrias y de todos los negocios, fundamentalmente todos los negocios que dependen de la asistencia de personas, se han visto abocados al cierre. Y en el sector hotelero yo creo que hay además unas circunstancias añadidas, como que son que en el turismo de ocio, tú decides desplazarte, irte de vacaciones con tu familia si tienes claramente un componente de seguridad en ese viaje, cosa que ahora mismo no existe. Y luego en el de negocios, pues igualmente, si no hay negocio, el negocio se ralentiza, y más con el teletrabajo, que todos estamos comprobando que se puede funcionar perfectamente, también limitas absolutamente los movimientos de las personas y el acceso a los hoteles. Creo que el cierre de los establecimientos era una obligación fundamentalmente para poder contener el virus y para poder contener los contagios, y yo creo que en general a todos, tanto propietarios como operadores, nos parece coherente la misma. Sí es verdad que yo creo que a medida que tengamos una evolución en la tendencia de los contagios, como decías, yo creo que las medidas que se tomen son importantes. Ayer escuchaba las noticias que en Canarias ya estaban pidiendo la reactivación de determinados establecimientos por el bajo nivel de contagios que tienen, lo cual yo creo que no tienen por qué ser medidas nacionales. Yo creo que si somos capaces de aplicar las medidas de contención y las medidas probablemente de seguridad, como han hecho en China, se pueden empezar a abrir determinados mercados, y yo creo que tenemos que tener todos, y el gobierno fundamentalmente tiene que impulsar esto, tener una percepción de que a pesar de que tengamos un problema sanitario importante, no deberíamos parar la economía y deberíamos intentar, dentro de la seguridad, mantener los sectores que puedan seguir trabajando abiertos y demás. Sí, Javier, y en concreto, o sea, lo que tú estás viendo es renegociación de contratos o simplemente aplazamientos o incluso bonificaciones. ¿Cómo se está gestionando en general? Yo creo que hemos ido pasando por diferentes etapas. La primera etapa, y además por lo cambiante de la situación, pues el concepto fuerza mayor no se entendía muy claramente ni por el propietario ni por el operador, porque fundamentalmente no había pasado nunca. La fuerza mayor, de hecho, como está definida en los contratos públicos y demás, no incluye pandemias, que supongo que a partir de ahora la hará, son más guerras, terrorismo y determinadas cosas. Y dentro de eso yo creo que todo el mundo hacía una interpretación
No quiero decir partidista porque lo que sí quiero resaltar es que yo creo que en general todos los actores del sector están bastante sensibilizados con que esto es un problema relevante y es un problema muy global y nadie está, desde mi punto de vista, intentando sacar ventaja de las circunstancias, si bien lo que te vienen a plantear los operadores en un inicio es, oye, mi negocio ha empezado a decaer, mi negocio tiende a tener ingresos cero, por lo cual yo tengo que limitar los gastos. Yo creo que la parte del personal con los ERTEs y el acogimiento a los mismos pues da cierta solución o una gran solución para un negocio que es muy intensivo en capital humano y luego la otra parte de la renta es la que quedaba un poco más en el aire cómo tratarla. O sea, que tú no ves que se estén renegociando los contratos, simplemente se habla de aplazamientos y bonificaciones. No, a ver, No se está aprovechando para renegociar. Yo creo que hay diferentes medidas. O sea, yo creo que por un lado ahora mismo lo que todo el mundo está tratando es el escenario actual. En el escenario actual hay operadores que lo que plantean es, oye, yo creo que no debería pagar renta. Bueno, es una opinión, todas son respetables, pero desde mi punto de vista no es correcta porque va a dar el impacto de la crisis directamente al propietario y otros, la mayoría, y yo creo que la línea en general va por ahí, lo que estamos acordando y lo que estamos negociando son aplazamientos de renta. Eso, y mira, yo soy consciente de la situación, estoy dispuesto a aplazar los cobros de estas rentas al momento en que me lo puedas pagar y si además no me lo puedes pagar de una manera rápida porque hay una incorporación al tracto normal del negocio más larga de lo esperada, estoy dispuesto a alargar de alguna manera esa moratoria, alargarla de alguna manera para llegar a facilitar el bien común, el bien de las dos partes, ¿no? Oye, y en Millennium, Javier, ¿exactamente qué hacéis? Porque, o sea, ¿vosotros tenéis una cartera de operadores que están produciendo y que están pagando rentas o qué es lo que hacéis vosotros? Yo diré, yo creo que más que nosotros, que ahora te explico el caso en concreto, hay un tema muy relevante. Los contratos hoteleros se basan en dos formatos muy diferentes. Uno es el contrato de gestión, más formato americano, y otro es el contrato de arrendamiento, más español, pero además con matices porque puedes hacer una mezcla de los dos, ¿no? Renta fija más variable. El que tenga un contrato de gestión puro y duro, evidentemente el impacto de la crisis directamente lo asume el propietario, porque tú lo que has negociado con un operador es opérame el hotel, los ingresos son para mí, yo te pago unos fees en base a los ingresos que obtengamos. Como los ingresos son cero, pues tu falta de ingreso afecta más al propietario que al operador. Entiendo que es un modelo que en España está poco implantado, en las SOCIMIs en ninguna, porque nosotros por ley y por normativa solo podemos firmar contratos de arrendamiento, por lo cual una SOCIMI tiene que tener un contrato de arrendamiento, que es nuestro caso. Nosotros tenemos contratos de arrendamiento donde contemplamos una renta fija importante y además tenemos un upside en un variable sobre la renta que se pueda generar indexada al negocio hotelero. En nuestro caso, y yo diría que por casualidad y por suerte, nuestro modelo es muy value added y nosotros, a pesar de que tenemos 9 establecimientos realmente abiertos, operando tenemos solo 3. Tenemos 3 hoteles y 6 tenemos en proceso de transformación. Por lo cual, o sea, que realmente vuestra cartera está en un proceso de transformación muy intenso y realmente no está enfocada a día de hoy tanto en cobrar rentas como en transformar y posicionar los activos de cara dentro de unos años cuando esto haya pasado. Oye, ¿cómo habéis conseguido atraer a tanta gente para invertir en Millennium? Porque el MAB es un mercado, algunos lo bautizan como una incubadora de proyectos por el hecho de que no estás en el mercado continuo, pero son proyectos que sí que tienen difusión accionarial y aspiran a tener más. Teóricamente, cuando alcanzas un alto nivel de difusión, ya puedes dar el salto y vosotros yo creo que estáis a la cabeza junto con 2, 3, 4 proyectos más del MAP, de SOCIMIS me refiero, de inmobiliarias patrimonialistas que han conseguido atraer a un número elevado de accionistas. ¿Cuántos accionistas tenéis? Pues tenemos 450 accionistas, 448 me parece exactamente. Sí, la verdad es que estoy muy... ¿Cómo habéis atraído a ese nivel de difusión teniendo en cuenta que no es una compañía líquida comparable todavía con Bueno, yo creo que muy relacionado con el plan de negocio que comentaba antes y yo quiero pensar que lo atractivo de la estrategia, pues evidentemente ha hecho una opción atractiva, valga la redundancia, para muchos accionistas. Y luego también es verdad que aunque Millennium, Socimi Millennium Hotels nace en el 2008, viene precedido de casi 20 años de experiencia y de track record en el sector, desde el Grupo Millennium, compañía que fundé yo en el año 2000.
y que ha hecho muchos proyectos ya en la misma línea, proyectos muy de reposicionamiento, de value added, de comprar edificios en zonas prime, transformarlos en edificios icónicos o relevantes en el mercado, lo cual genera unos rendimientos, yo creo que más interesantes que otro tipo de activos, pero además yo creo que ese know-how del equipo la gente lo ha valorado muy positivamente. Cuando nosotros pensamos en qué mercado sería el apropiado para nosotros, evidentemente todos pensamos que el mercado continuo puede ser un buen mercado en un futuro, pero yo pensé, y además ahora, aunque no fuera premeditado tampoco, pues yo creo que nos ha dado bastante la razón, estar en un mercado, en una compañía en crecimiento, en generación de valor, en el MAP, te da muchas ventajas. Yo creo que es un mercado que funciona de una manera coherentemente bien, yo creo que es un mercado que genera todas las ventajas de transparencia, de control y demás para los accionistas, es muy similar al continuo, y es verdad que aunque tengas una liquidez menor, nuestro modelo de negocio, al ser este value added, cuando realmente debería empezar a ser líquido, sería más en el 2022 nuestro plan de negocio, por lo cual yo Bueno, eso te viene fenomenal para la situación que estamos viviendo. Oye, ¿qué nivel de deuda tenéis? nosotros, la verdad, y ya te digo, sin prever estas circunstancias, yo creo que tenemos una situación muy ventajosa. Nosotros ahora mismo, a pesar de que tenemos en la política de gestión aprobado un endeudamiento hasta el 50%, nosotros cerramos el año 2019 con un 28% y con Está muy bien y muy bueno además para afrontar esta situación. Oye, déjame, Javier, que dé entrada a Hugo Sí. Santos Ferreira, que es el vicepresidente ejecutivo de API, es la Asociación de Promotores e Inversores Inmobiliarios de Portugal. Hugo, estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, yo creo que tenías alguna pregunta o alguna cuestión que nos querías hacer. Es como una especie de invitado estrella que aparece, que no estaba anunciado, pero que yo creo que tenías alguna idea que querías compartir. Sí, bueno, nada, pues buenos días. Gracias también por invitarme. Es un gusto estar aquí hablando con vosotros, con tan grandes especialistas en España. Y nada, pues yo quería dar un poco la visión de lo que es Portugal y lo que es el mercado inmobiliario ante este impacto tremendo del virus, del COVID, y también después hacer una pregunta a los ponentes invitados. Bueno, aquí deciros que, claro, un poco como en España, que vivimos tiempos tremendos, pero la verdad que de un punto de vista del sector inmobiliario, a corto plazo, claro que estamos aprensivos, que hay preocupación, que estamos intentando hacer que nuestras cajas de nuestras empresas, y bueno, yo que represento a promotores y a inversores inmobiliarios, pues hacer con que nuestras empresas puedan aguantar sus cajas y estar aquí 2, 3, 4 meses pues sin tener ingresos y claro, seguir pagando a sus suministradores, intentando mantener lo máximo posible su actividad, bueno, lo más que podemos. No es fácil mantener la actividad si no hay ingresos, ¿verdad? Sí, pues no es fácil, pero la verdad que sí que aquí en Portugal se está muy, bueno, un poco el trabajo que también lo hace la asociación, es que se puede mantener, por un lado, por ejemplo, las ventas online y conseguir concretizarlas, y por ejemplo es un trabajo que estamos haciendo con las notarías para que eso se pueda hacer. La parte de también mantener la actividad con la parte de la construcción y claro, y seguir contactando con nuestros inversores, y la verdad que nosotros vivimos muchísimo de inversores internacionales. Por ejemplo, os digo que aquí en API, en la asociación, un 45% de nuestros asociados son inversores internacionales, y entonces ya ves la importancia que la inversión internacional tiene en nuestro país. Y entonces yo sé que, por ejemplo, por el lado de los promotores hay operaciones y hay demanda que se mantiene muy activa. Pero eso, por un lado, a corto plazo, claro, aprensivos. Pero la verdad es que lo que siempre intentamos pasar es un mensaje de confianza, de tranquilidad, porque de lo que hablo yo con los inversores y de los que invierten en Portugal, es que el interés se mantiene, o sea que lo que me dicen es que de un punto de vista de interés de inversión, la parte de lo que son los fundamentals de nuestro mercado, yo diría, a excepción del turismo, claro que va a ser muy impactado. Para mí el sector que más impacto, claro, va a tener con esta crisis, a excepción del turismo, que nos ha ayudado también a crecer mucho en el sector inmobiliario,
todos los otros se van a mantener, o sea, de un punto de vista internacional, pasado la crisis y la pandemia y pasado, bueno, todo este tiempo de paralización, lo que prevemos es que hay una recuperación, nos dicen los inversores, entre 6 a 12 meses. Y nos dicen también los consultores, o sea, las principales consultoras con quien hablamos y trabajamos, están también seguras que si todo va a pasar como esperamos, o sea, que tardamos más 2-3 meses en esto y ahí ya empezamos a tener justo al verano algunos señales de recuperación, que hasta el final del año, inicio del próximo, que conseguimos tener todo más o menos, bueno, ya dar los primeros señales de recuperación. Y entonces daros también esta confianza, y la verdad es que Portugal, afortunadamente, pensamos que, bueno, ya tenemos los últimos 3-4 días señales muy positivos de la corrección de los números del virus, que ya se están bajando un poquito, y además ayer nuestro presidente de la República y nuestro primer ministro ya un poco ha dicho que, bueno, si seguimos siendo un buen alumnos en abril y la parte de aislamiento aquí se está cumpliendo, bueno, muchísimo, que si somos buenos alumnos en abril, pues en mayo quizás ya podemos aflojar un poco la posición de aislamiento. O sea, que hacemos los deberes bien, aprobamos el examen. Pues sí, oye, Hugo, muchísimas sí. gracias por tu intervención. Era muy interesante el ángulo portugués. Y si te parece, vamos a pasar a la siguiente invitada, que es Leticia Pons, de Union Investments, que creo que ya está por ahí, ¿verdad, Leticia? Sí, hola. Oye, Aquí estoy. mi reflexión es, ¿estamos teletrabajando? Porque la sensación es que estamos todos aquí en un rincón de casa metidos, soportando fuego enemigo, fuego de mortero, con el dibujo de los niños de fondo. O sea, de repente yo he tenido varias videoconferencias que pasa un crío por ahí. Es decir, esto es teletrabajo, esto es una amenaza para el sector de oficinas y vuestra cartera en particular, y ya bromas aparte, ¿cómo ves esta tendencia y cómo la ves en particular respecto de vuestra cartera de oficinas? Pues la verdad es que efectivamente estamos teletrabajando. Había empresas que ya lo estaban haciendo desde hacía años, pero algunos pues preferíamos todavía ir a nuestra oficina, que es agradable, ver a nuestros compañeros, ¿no? Creo que estamos obligados a teletrabajar y no todos tenemos los necesarios, ¿no? Nuestra pantalla, nuestra silla ergonómica. Entonces, hay gente que sí estaba preparada porque por sus empresas, ¿no? Dinámica de empresas, pues algunos días teletrabajaban. Creo que esto va a cambiar mucho la mentalidad de las grandes empresas. Hablo, por ejemplo, de la mía. Nosotros no teníamos un esquema de teletrabajo porque no gustaba, oficialmente sí estaba, pero no gustaba. Esto está demostrando que es posible, ¿no? Y de ahí nace esa inquietud y ese miedo que tienen algunos propietarios de oficinas por temas de las empresas van a racionalizar sus espacios y van a hacer mejores análisis porque se han dado cuenta que sus empleados, si confías en ellos, son productivos estando fuera de la oficina, ¿no? Esto es un mensaje que oigo y que es generalizado, ¿no? Pero Sí, la cuestión que me interesa mucho también es, ¿y sí. cuál es el tiempo para hacer eso? Es decir, porque entiendo que eso tampoco se puede hacer de un día para otro. Claro. ¿En qué plazos estimas que puede pasar o que se puede incrementar ese proceso que se iniciaría, digamos, con esta situación? Yo creo que es un proceso más a largo plazo y viene ligado con otros temas, ¿no? Este trabajo y estas empresas que se habían organizado de forma flexible, nosotros tenemos poco impacto porque la verdad es que ya desde hacía 2 años prácticamente teníamos mensajes de nuestra matriz en Alemania de tener poca exposición a empresas tipo WeWork o de espacio flexible. Eso ha sido nuestra estrategia los 2 últimos años. No digo que no tengamos, sobre todo en Estados Unidos sí tenemos exposición, pero había estado muy limitada. Veo varios puntos. Voy a ir un poco por orden. El trabajo flexible sí, se va a quedar, pero va a ser mucho más racional. Esta estrategia que vino con la crisis anterior de vamos a racionalizar los espacios, generando ahorros en espacio físico, mandando empleados a trabajar a casa, ha funcionado.
pero yo veo ahora, a raíz del COVID, y es algo que este miedo va a quedar, había empresas en las que había hacinamiento, perdón, pero yo las he visitado. Había hacinamiento. Había empresas en las que, bueno, tú compartes, cada día te toca una silla, un teclado, una pantalla, incluso, bueno, tus audífonos son los tuyos. Esto, honestamente, no me creo que mañana, cuando estas empresas vuelvan a sus puestos flexibles, a la gente le apetezca esto. De por sí la tendencia humana a que cada día me sentaba en mi misma zona, pero esto yo creo que las empresas en el corto plazo lo van a eliminar. No digo que no volverá, pero en el corto plazo vamos a querer más espacio entre nuestros compañeros y vamos a querer que mi sitio sea el mío y yo me lo limpio con mi toallita desinfectante, creo, porque confiar, como gestores, vamos a incrementar muchísimo. Y me desvío un poco, pero tengo arrendatarios que me están pidiendo ahorros, los ahorros que estamos teniendo en seguridad, en limpieza y en mantenimiento, me los están pidiendo ya, pero es que hay que darse cuenta que el día que yo me incorpore a mis oficinas a trabajar, voy a tener que aumentar esos servicios, sobre todo seguridad para espaciar el acceso, voy a tener que aumentar limpieza para aumentar el número de desinfecciones. O sea, hay muchas cosas que, como decíais todos, ¿no? Es mucha incertidumbre. O sea, En hay un cuanto a volantazo, lo que estás diciendo, si te he esto entendido bien, es, es que hay un volantazo donde había una transición, sí, el teletrabajo estaba, puede incrementarse, pero el volantazo viene porque antes estábamos hablando de compartir de estos espacios móviles, de la flexibilidad, donde te sientas cada día donde puedes. Es una cosa graciosa que la gente desarrolla estrategias de dejar una chaqueta puesta en la silla y cosas de estas para que no se siente la gente en su sitio, lo cual demuestra que en el fondo ni siquiera antes nos gustaba mucho esa idea, pero que dices que ahora además lo que crees es que hay un volantazo ahí y que ese sí, enfoque va a desaparecer, ¿no? Que sí. eso, cuando uno se ha hecho los números y ha invertido con un enfoque en oficinas, eso tiene que doler. O sea, por ejemplo, vosotros, ¿qué porcentaje más o menos? O sea, ¿qué distribución tenéis en vuestras oficinas entre oficinas de modelo tradicional, de largo plazo, alquiler de empresa que se queda en ese espacio y alquiler de espacios flexibles y de pues, todos los WeWork, Spaces? Pues mira, yo en mi portfolio, que es alrededor de 1 billón, no tengo ningún flexible space. O sea, no sé la exposición de Union Investment a nivel grupo, Ajá. pero no dudaría en decirte que desde luego puede ser como mucho un 5%. Gente que Aunque ha hay estudiado esto mucho edificios, hablaba de una distribución 70-30 en 2030, es decir, en cuanto 70% a espacio seguiría siendo el modelo flexible. que tienes tú, pasando a un 30% en modelos tipo WeWork. Y claro, lo que siempre digo es, Sí, ese 30% es un modelo que tendrá que evolucionar y ver cuál eso es. funciona. Con Sí. esta situación especialmente va a ser doloroso, es que los que sobre todo hacemos la del 70% seguiremos pudiendo alquilar oficinas en 2030, ¿no? Sí, O sea, que eso no, tú lo ves así vamos a seguir alquilando oficinas, vamos a tener ganas de ir a la oficina y lo que vamos a pedir es oficinas más seguras. Yo donde veo también un tema que preocupa, los edificios se estaban construyendo con ratios muy grandes de ocupación, ¿no? O sea, muy pequeños. también. Una persona cada 5 metros, se estaban adaptando licencias, se estaban adaptando siempre dentro de la normativa y de la legislación aplicable en cada sitio, ¿no? Pero Optimizando densidades, ¿no? estábamos optimizando densidades por esa flexibilidad, porque tú necesitas esa densidad por si un día te van todos, que tampoco estaba pasando. Eso va a cambiar, pero los que tenemos call centers en nuestros edificios, los que tenemos, sobre todo en Portugal, Hugo, que yo también tengo ahí edificios, tengo call centers y realmente ahí es cuando digo, no hacinamiento, pero yo no sé si se respetaban los ratios legales. Entonces, esto se va a lo mejor a legislar de otra forma o los propietarios eran nuestra responsabilidad y desde luego los usuarios, me refiero al trabajador, va a estar mucho más exigente con sus comités de empresa exigiendo esas distancias, ¿no? Yo ahí sí veo un problema. Un Vosotros, problema que nos beneficia a los propietarios de oficinas porque esto no va a ser ya nadie va a ir a su oficina nunca más. O sea, creo que vamos a seguir ocupando oficinas, creo que vamos a estar contentos de ir a nuestra oficina. Creo que sí va a tener esta curva de al principio las empresas que se habían dimensionado demasiado corto van a necesitar espacio, no lo van a tener, pero van a tener problemas con sus empleados. Un poco esto es lo que veo en el corto plazo. es una pena que hasta ahora ninguno de los dos, ya vemos Miguel,
esté diciendo que hay un cambio de paradigma absoluto y que todo va a ser diferente, que es lo que oigo todos los días y que oigo, por cierto, en todas las crisis que he vivido profesionalmente, ¿no? Oye, viendo un poco lo que hacéis, me gustaría que nos contaras un poco quién hay detrás de vuestro capital y sobre todo, porque, claro, en los últimos tiempos, cada vez que se oye hablar de un fondo de inversión, si además es inmobiliario, es una especie de representación del mal en la tierra y lo que hacéis es perjudicar a la gente y tal. Entonces, Sí. vosotros que sois un fondo, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué enfoque de inversión tenéis? Me hace gracia ese comentario porque, bueno, sabes que soy vicepresidenta de Wives y antes de las elecciones estuvimos entrevistándonos con todos los políticos y les hacíamos preguntas y cuando hablaban de los fondos, y los fondos primero, y hablábamos del residencial en aquel contexto, representamos un porcentaje, no sé, un 5%, o sea, me estás diciendo que yo soy ese personaje maligno que está manipulando el mercado, pero bueno. Entiendo que a las reuniones ibas con unos cuernos y un tridente, ¿no? Entiendo, para que quedara clara tu posición. Y bueno, os podéis imaginar cómo nuestras socias atacaban a los políticos en estas circunstancias. Pero bueno, hablando de Union Investment, nosotros somos el fondo de Alemania de mayor distribución en minorista. O sea, nuestros accionistas son, como decimos siempre en plan broma, pero son abuelitos y abuelitas que van a la oficina de su caja rural, de su pueblito, y ponen ahí sus ahorros. Entonces, esto es algo que a mí me gusta transmitir así, un poco en plan broma, pero es verdad, nuestra distribución de 34 billones de inversión en real estate de nuestro fondo, 30 están en los 4 mayores fondos alemanes abiertos, que son fondos súper regulados, no sé, tenemos valoraciones cada 3 meses y Pero son Leticia, fondos entonces muy me estás diciendo controlados. que la gente que está en el capital de vuestro fondo, que hay una difusión, hay una dispersión muy fuerte Una de accionistas, discusión brutal de mí, y sí. que son pequeño ahorrador fundamentalmente. Pequeño ahorrador y Pero ahora eso no tengo entonces la se cifra, parece pero como a un pueden ser enfoque, millones. eso se parece a un enfoque asambleario prácticamente, ¿no? Sí. La verdad es Que es que curiosa la hay, vida, ¿verdad? Es curioso cómo las sí. cosas, cuando se entienden mejor o se entienden bien simplemente, con simplemente tener un poco de criterio a la hora de analizar ciertas cosas, cómo cambia. Oye, entonces, básicamente, Por eso, perdona que te interrumpa, pero cuando Sí. se habla cuando a mí me llaman todos mis inquilinos pidiéndome 3 meses de liberar renta, tengo que explicarles esto, porque mi negocio es esto y son los ahorros de estas personas, ¿no? Y O es sea que verdad entonces, que básicamente, la conclusión es que no solo hay que proteger a quien invierte su capital con 2, 3, 4 pisos, porque obviamente no se puede comprar un edificio de oficinas en Castellana, sino que quizás no debería de haber un trato que en vez de comprarse 3 pisos y lidiar con el inquilino y tener que invertir en el piso cuando hay problemas, pone su dinero en un fondo para que se gestione profesionalmente, pero sigue siendo su ahorro de largo plazo. Son efectivamente. ahorradores exactamente igual que el que tiene un piso E- e- alquilado, ¿no? Es igual, es un ahorrador No quiero que igual, mi lo que pasa pregunta que parezca que es aquí... una respuesta, no quiero No, dirigir tu no, respuesta, a lo mejor no estás de pero acuerdo. te digo, no, estoy súper de acuerdo. Lo que pasa que la ventaja que tenemos respecto a comprarte un piso y que ahora el inquilino te deje de pagar es que el portfolio está muy diversificado. El 50% de esos 34 billones está en Alemania. Está en diferentes tipos de activos, en 23 países, 380 activos, de los cuales de los 34 billones, 18 son oficinas. Pero es que 10 son retail, shopping centers y high street. 8 son hoteles. Entonces, esa diversificación geográfica más de tipo de activo, estando en un fondo core, da muchísima tranquilidad en un mercado en el que es un producto. Y Tenemos el diversificación por 31% inquilino. de cuota por inquilino, efectivamente. Aparte que, bueno, como por ser un fondo core, siempre la selección de los inquilinos es bastante cuidada, ¿no? Se verifica mucho su rating y todas estas cosas. Oye, pues Antes, me has dejado alucinado. Yo no sabía que los sí, fondos al final teníais un sí, capital de ahorradores igual de sí, ahorradores que los que se compran un pisito sí, para muy inquilino. atomizado, súper atomizado. Te podría hablar, ahora es que te diría una que he podido encontrar, pero hablamos de miles de ahorradores.
Oye, pues tenemos a otro, muchas gracias Leticia, tenemos a otra aparición inesperada, que es Roberto Rey, que es el presidente y consejero delegado de Global, que yo creo que está por ahí ya, ¿verdad, Roberto? Sí, Joaquín, buenos días a todos. Buenos días, Roberto. ¿Todo bien? ¿Estáis bien? ¿Tú y tu familia, todos bien? Todo bien, afortunadamente todos bien, y en la empresa yo creo que precisamente por haber tomado muy ágiles y muy rápidas de teletrabajo, la verdad que tenemos prácticamente, con alguna pequeña excepción, toda la plantilla también perfectamente y funcionando en teletrabajo desde casa con unos niveles, como decía antes, de productividad muy buenos. O sea que muy contentos por esta parte, sorprendidos incluso porque íbamos a iniciar este proceso de teletrabajo que no estábamos en una parte más embrionaria, lo hemos puesto en marcha de esta forma urgente, inesperada, pero está funcionando muy bien. Qué bien, qué bien. Oye, yo tenías alguna inquietud o alguna reflexión que querías compartir, ¿verdad? Bueno, sí, básicamente un poco quería hacer, no voy a poder responder ni insinuar sobre dos preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Que es cuándo se acaba esta parte un poco más dura que estamos viviendo ahora, ni tampoco qué va a pasar exactamente después, ¿no? Yo creo que eso nosotros, en alguno de los informes que hemos hecho desde Global Analytics y más en el residencial, acabamos de sacar un informe ahora que plantea al menos 3 escenarios distintos utilizando nuestras bases de datos, una de las más grandes del sector en el inmobiliario. Y el más pesimista era un escenario muy feo. Ese el pesimista a veces un poco es el más sensacionalista, ¿no? Pero nosotros no hemos planteado ni nos hemos postulado por nada, simplemente planteamos 3 escenarios que en base a estos datos y a las técnicas de Big Data pues salen un poco cuál podría ser la evolución. Pero sí que quería decir que yo creo que, a diferencia cuando se compara con otras crisis como las del 2008, y yo creo que se ve ahora simplemente con mirar a las personas que están interviniendo ahora mismo en esta sesión, vemos que tenemos empresas que están, yo creo, en su mayoría, ya había antes también, pero mucho mejor gestionadas, muy profesionalizadas, empresas en el sector inmobiliario que tienen un nivel de apalancamiento que no es el que había en ese momento, ni tampoco la liquidez que hay en el sistema es la que había en ese momento, con lo cual yo creo que estamos, en general, el sector inmobiliario mucho mejor preparados para afrontar algo tan incierto como esto y tan duro, por otra parte, ¿no? Y como también, además, diríamos un poco el objeto, el tema de este día de hoy, de esta sesión, estaba relacionado con el activo refugio, sí me gustaría decir que ya a veces hay gente que compara esta situación con las situaciones de guerra anteriores, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, etcétera. Yo creo que si podemos sacar de eso una conclusión positiva es que en esos momentos, cuando acabaron esas contiendas, el activo real, el activo refugio fue el activo inmobiliario, a diferencia diríamos, el miedo que presentaba el activo financiero en aquel momento. Con lo cual yo creo que para el sector inmobiliario en general es positivo, porque cuando esto entre en una situación mínima de normalidad, yo creo que el ahorrador en general que habéis hablado va a mirar con buenos ojos al inmobiliario y, por tanto, pues ahí podemos tener, diríamos, una evolución positiva. Y me gustaría hacer una reflexión, unido mucho a lo que estaba diciendo ahora Leticia en la parte de oficinas, que es, casi es como pregunta para el resto, si quieres, para vosotros, es ¿qué creemos que va a pasar en general en todos los activos? En este caso hoy estamos hablando de activos no residenciales inmobiliarios. ¿Qué es lo que va a pasar en los cambios de comportamiento en general de las personas? Y voy a hacer una pequeña reflexión por cada uno, muy rápido. En el hotelero, ¿qué va a pasar? Ahí está Javier, ¿no? que nos puede decir mucho, pero ¿qué va a pasar en el hotelero? ¿Va a cambiar por lo menos los hoteles importantes de las grandes ciudades? ¿La gente se va a atrever menos a ir de turismo a las grandes ciudades, por lo menos al principio de la salida de todo esto? ¿Qué va a pasar con los viajes de negocio a las grandes ciudades? Cuando nos hemos empezado a habituar un poco al teletrabajo, la gente va a tratar de evitar y va a usar más la videoconferencia y, por tanto, el nivel de ocupación en este sentido puede verse afectado de alguna manera. En las oficinas ya nos ha dicho Leticia, con lo cual no ahondo ahí más, ¿no? El teletrabajo, etcétera, ¿qué va a suponer eso? El coworking, el modelo de coworking, ¿va a resultar que ahora se va a venir abajo con esto o no? Las residencias de mayores, tan tocadas en este momento, cambiará la legislación, cambiarán los parámetros de la residencia de mayores y, por tanto, vamos a ver eso, en qué cambia también ese activo. En el retail, los locales en general, ¿qué situación vamos a tener? O los shopping centers, al final la gente se va a relacionar de la misma manera en formato más masivo o no, o formatos más abiertos, como conocemos en algunos shopping centers más de calle, van a venir mejor. Y por último, el industrial, ¿no? Todo lo que es el industrial logístico, el comercio electrónico que ya veníamos teniendo y la última milla, etcétera, un boom importante. Yo creo que ahora hemos sufrido, o estamos más que sufrido, nos estamos beneficiando de un impulso más fuerte del comercio electrónico, que ya no es solo de los Amazon y los grandes operadores, sino hasta del carnicero y el pescadero de turno, que han decidido empezar a servir
a domicilio, etcétera, con lo cual eso también qué influencia va a tener, ¿no? O sea, creo que lo que quería es un poco lanzar esta reflexión, pregunta de si en general los cambios, se van a ver cambios de comportamiento que van a afectar a todos los activos de alguna manera y nos tendremos que ir adaptando, o en realidad es una cosa que va a ser pasajera y todo se nos va a olvidar dentro de unos meses, ¿no? Roberto, gracias por la pregunta, que tiene mucho sentido. Yo creo que, si te parece, podemos empezar con Miguel Pereda, que es consejero delegado de Grupo LAR, una holding que desarrolla diferentes actividades dentro del mundo inmobiliario, aunque yo creo que hoy, y precisamente enlazando con tu pregunta, Roberto, tiene mucho sentido que hablemos de LAR España, que es la SOCIMI que lanzó el Grupo LAR, para invertir fundamentalmente en retail, en activos comerciales, centros comerciales, en medianas. Yo creo que, Miguel, yo creo que estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por participar. Pues venga, empezamos con la pregunta de Roberto. ¿Cómo crees que impacta esto en un producto como el centro comercial? En definitiva, espacios de ocio y compras donde la gente, en definitiva, interactúa, ¿no? En mi opinión, hay que diferenciar mucho lo que es el impacto coyuntural, que lo tiene gigantesco, y ahora podemos hablar de él, de lo que es un cambio estructural. Es decir, que realmente la gente pensemos que por lo que acaba de ocurrir, que efectivamente es muy grave, va a cambiar su manera de vivir en el futuro. Mi opinión, entrando en el estructural, luego podemos volver al impacto coyuntural, yo creo que no. Es decir, yo creo que otra cosa es que acelere cambios que ya estaban en marcha. Es decir, que el cliente final y por tanto el retailer pues busca formatos diferentes, satisfacciones distintas, etcétera, ya es algo que estaba ocurriendo. Que la transformación en su modelo de compra por la penetración del online, que su motivación a la hora de ir a un centro comercial, pues yo creo que sí que es muy posible, yo estoy convencido, que ese cambio que ya estaba en marcha se acelera. Pero yo no creo que cambie, es decir, yo no creo que ahora la gente, porque ha estado en su casa y está encantado de estar en su casa, decide que ya no le apetece salir, no quiere ir a un bar, no quiere comer una hamburguesa, no quiere probarse ropa y lo que quiere es seguir voluntariamente confinado en el futuro. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Otra cosa ¿Tú no crees que la gente se dedique los viernes a quedar a las 10 de la noche en estas aplicaciones? Hay una por ahí que se llama House Party, Zoom y demás, en los que todos se ven, nadie oye nada, porque nadie oye nada. En cuanto te juntas 4 o 5, tú no ves que los viernes y los sábados se vayan a convertir en eso, ¿no? Con la descripción que has hecho ya me has contestado. Es que no sé cómo hacer las preguntas sin que se note lo que opino, pero oye, me podéis llevar la contra. Me interesa mucho de LAR, por ejemplo, yo creo que es un dato importante que la gente conozca más o menos si no el porcentaje de rentas que representa cada uno, porque al final el sector comercial es muy amplio, es decir, tenemos restauración, ocio, salud, tenemos banca, tenemos alimentación. Evidentemente, y esto me parece curioso, ¿no? En los últimos tiempos todos empezamos a ver un poco como los apestados, era banca, alimentación generaba una serie de dudas, y de repente, en esta crisis, los que pagan son banca, paga alimentación, lo cual demuestra, y es un poco la clave, que la diversificación que ofrece cualquier vehículo de inversión de tamaño que reúne inversión colectiva es precisamente una forma de salvaguarda del ahorro que uno no puede tener cuando tiene un piso o dos alquilados, porque si ese inquilino en concreto pierde el empleo, pues va a perder los ingresos, ¿no? Entonces me interesa, yo creo que le puede interesar a la gente conocer el mix un poco de vuestro portfolio, de vuestra cartera, por tipología de segmentos, ¿no? Sí. Pues te lo cuento. Yo creo que además conviene diferenciar dos cosas que no son exactamente idénticas. Y es, por un lado, la tipología de comercio que tenemos en nuestros centros comerciales y luego la tipología de actividades afectadas por este momento, ¿no? Y no tiene mucho que ver, pero no es exactamente lo mismo. Nosotros como portfolio, y esa es una aproximación comercial, o sea, de visión de largo plazo, de qué es lo que quiere el cliente y cuál es la tendencia, pues moda sigue siendo un porcentaje importante, es la primera categoría de nuestros centros, pues casi el 30%. Todo lo que es la parte de hogar es la segunda categoría, casi equiparada con alimentación, en los entornos del 18%, y ocio, creciendo, pues está en el entorno del 15% y está
ganando peso, que si le pones restauración y ocio todo junto, pues estás en otro más allá del 20, 21, 22%, y es una de las transformaciones que estamos viendo, lo que digo, ¿no? Estructural, que yo creo que se va a acelerar, a medida que la gente va al centro no por obligación, sino va a divertirse, a pasar tiempo y a comprar como parte de ese divertimiento. Volviendo a la parte más de coyuntura, que entiendo que puede interesar también a los que nos escuchan, vivimos como 3 tipologías hoy nosotros distinguimos en nuestra cartera, ¿no? Que son aquellas actividades que están abiertas, funcionando, incluso, bueno, sin variación, incluso mejorando ventas. Tenemos aquellas que están autorizadas y que... Por cierto, los que han mejorado rentas entiendo que os han llamado para pediros subir el alquiler, ¿no? Por supuesto. Esa es la buena noticia. Luego tienes un saco de actividades que sí que están autorizadas según la legislación actual y que algunas abren y algunas no. Abren con horarios diferentes o incluso el tipo de servicio que están dando al público es distinto del habitual. Y luego tienes las que están cerradas por normativa y que no pueden operar. No por darte algunas cifras, porque además como son públicas no hay problema. Nosotros, entre actividades abiertas y autorizadas, es más o menos como algo más del 30% de la cartera. Son actividades que pueden operar y que entonces además desde el punto de vista de gestión de centros comerciales tenemos la obligación de garantizar que pueden operar. O sea, tienes que mantener los centros abiertos de tal manera que el operador comercial pueda y el cliente pueda, bueno, entrar y comprar de una manera normal. Luego tienes otras zonas que están totalmente cerradas por normativa. Y eso te mete en una, digamos, por un lado está toda la gestión de rentas, quién y cómo se van a ver afectadas las rentas, depende de lo que dure el confinamiento, y por otro lado, y antes lo decía Leticia y me parece muy relevante, es decir, cómo gestionas el gasto para garantizando que esos comercios puedan operar y que el cliente pueda entrar, pues no tirar tampoco dinero en unos gastos que quizá luego pues, no vas a poder recuperar, ¿no? Y ese es ahí un equilibrio interesante. Oye, el apocalipsis del retail, que es este invento yankee, un titular que ha resonado por todos lados y se han montado además mesas redondas, yo creo que directamente con ese titular, que viene de un país con una capilaridad de centros comerciales elevadísima, donde además su oferta de centros comerciales históricamente tienen una trayectoria, tienen una antigüedad mucho más elevada que la de España, porque tenían centros comerciales cuando aquí todavía no sabíamos ni lo que era. Me interesa saber cómo ha impactado en España y una de las formas de saberlo es cómo han ido las afluencias, que si hay un apocalipsis entiendo que tendrían que haber caído 50%, las afluencias a centros comerciales antes de la crisis, cierre de 2019, cierre de 2018, ¿cómo han sido y en particular en vuestros centros? Pues ese es el punto más relevante, como dices, Joaquín. Al final, la mejor manera de contradecir esa opinión del apocalipsis es irse a los datos, porque el problema que tiene el retail es que la gente es difícil, es un sector que es difícil de entender y además la disparidad de formatos y la disparidad geográfica hace más difícil a veces tener opinión. Pero nosotros lo que estamos viendo tanto en el año final del 19 como en los 2 primeros meses del 20, que quizás son el último dato caliente que tenemos justo antes de que pasara esto, por darte los últimos, porque los del 19 están publicados y hemos crecido en visitas un 2%, las ventas de nuestros comerciantes han crecido casi un 5%, pero en los 2 primeros meses, que son datos de enero y febrero, pues hemos crecido en afluencias respecto al año pasado casi un 7%, las ventas más de un 7%, con ocupaciones que están del entorno del 95%. ¿Cómo gestionáis? ¿Cómo hacéis para darle valor a vuestros activos y generar esos incrementos de afluencia? ¿Cuáles son las estrategias habituales en vuestros centros comerciales? Porque entiendo que en muchos casos hacéis procesos de rehabilitación. ¿Y cuál es el enfoque que estáis desarrollando? Bueno, hay diferentes líneas. O sea, nosotros trabajamos en 3 líneas principales, digamos, estratégicamente, aunque ahora me concentro en lo que dices, ¿no? Que nosotros llamamos tecnología, experiencia y sostenibilidad son como los 3 ejes importantes en los que trabajamos en los activos. Luego es verdad que
un activo comercial cumple una función diferente dependiendo del área de influencia donde esté. Entonces, es muy distinto un centro comercial que está cerca de la costa que uno que está en Madrid, que uno que está en una población de 200.000 habitantes donde la densidad comercial es más baja. Y entonces, el papel que juega socialmente y en el propio comercio es distinto. Por tanto, cada uno requiere, por decirlo de alguna manera, su medicina, ¿no? Pero al final es una combinación de cosas, una combinación de hacer el activo más atractivo para el cliente final, y eso es una combinación de cosas. Y tiene mucho que ver con tener la oferta comercial la mejor, y la mejor es la que ese cliente quiere en función de otras cosas que quiere. Entonces, pues en general lo que está ocurriendo es que los formatos de alimentación se están reduciendo de tamaño, la oferta de ocio en su conjunto está ganando claramente peso, las actividades que haces para relacionarte con tu cliente, y ahí toda la parte tecnológica, conocer por un lado a tu cliente y por otro lado comunicarte con él, está teniendo un peso hoy gigantesco, porque no nos olvidemos que el cliente ya no va porque tiene que ir, va porque quiere ir, y eso es lo que hace el cambio de comportamiento más importante, y es lo que yo creo que es el cambio estructural del que estamos hablando. Es decir, alguien no compra por internet porque prefiere ir a comprar in situ o a informarse in situ o a probarse in situ, y eso cambia completamente, por un lado, la motivación del cliente, la respuesta que el retailer tiene que dar a ese cliente y cómo utiliza su espacio para hacerlo, y tú al final ponerte al servicio de esos dos grupos y ofrecer un espacio que permita que esos dos comportamientos pues cumplan su función, ¿no? Entonces, igual que la gente quiere ir a los centros comerciales o no quiere ir en función de si se lo pasa bien o no se lo pasa bien, más allá de comprar, los accionistas compran la acción o no también en función del retorno que tienen. Y en este caso es solamente dinero. Pero ¿qué dividendo habéis dado en los 2 últimos años, 2018, 2019, en la de España? Pues mira, nosotros hemos dado guidelines de dar dividendos que están por encima del 5% del NAV de la compañía. Es verdad que, como desgraciadamente el sector retail es un sector muy castigado, no por el COVID, me refiero en los mercados de capitales, sino que viene muy castigado de antes en las compañías cotizadas, sobre el valor de cotización hemos estado dando dividendos del 9%, que es una barbaridad. Al final... Oye, pues menudo apocalipsis, ¿no? Yo creo que si hay un apocalipsis y con apocalipsis dais un 9, ¿cómo será cuando se estabilice, no? ¿Tenéis alguna estimación ya hecha que sea pública y se pueda comentar para 2020? ¿Cómo va? Porque obviamente van a bajar los ingresos el tiempo que esto esté revuelto, pero no van a ser cero, tú mismo lo contabas, tenéis cosas que están abiertas y que están generando. ¿Tenéis alguna estimación pública o no? Todavía no, y yo creo que hay algunas razones. Tenemos nuestros análisis internos y nuestros, planes de contingencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que son imprescindibles para tener esa aproximación. Primero, ¿cuánto va a durar esto? Y es muy difícil, es decir, si tienes un porcentaje, como he dicho antes, 60% de las tiendas cerradas, pues indudablemente el impacto es muy diferente, depende de durante cuánto tiempo esas actividades están cerradas. Lo segundo es qué medidas va a publicar el gobierno en la relación arrendatario y arrendador. Y ahí estamos esperando cuál es la aproximación. Hay muchos rumores, cada vez que va a haber un consejo de ministros parece que una nueva normativa va a salir, y yo creo que eso va a marcar un campo de juego que va a marcar el asunto. Luego habrá sensatez de arrendador. Al final nosotros pensamos que es una situación desgraciada, que el impacto hay que repartirlo y que desde luego desde nuestra compañía apoyaremos en la medida en que podamos a nuestros retailers para que su situación también sea lo menos gravosa posible y que la actividad continúe y que esto sea simplemente un paréntesis pues dentro de lo que es la actividad de la compañía. Pero para tener una estimación necesitamos las dos cosas. Sería muy interesante que si también van a entrar a hacer algún tipo de regulación, que yo creo que en general el sector no está en contra de que se tomen medidas que sean razonables, pero yo creo que sería muy de agradecer que si van a hacer algún decreto que tenga que ver con terciario, en esta ocasión, al revés de lo que han hecho en residencial, hablen con el sector privado, tanto operadores como propietarios, para definir esa regulación, porque probablemente saldría mejor y tendría más sentido si se habla con los
intervinientes, ¿no? A lo mejor me equivoco, no sé, Miguel, si opinas diferente o el resto. No, yo creo que al final sería muy interesante, muy de agradecer, y seguro que al final conocer el detalle siempre ayuda a tomar las medidas generales y, por tanto, hablar e informarte con quien conoce el detalle, pues seguro que hace que la normativa que salga sea más equilibrada y sea más acertada. Y ha habido, esta es una pregunta que... Sí, Leticia. No, digo que de hecho lo que ha generado ahora es confusión. Hablo por México, por España, inquilinos que alegan fuerza mayor, pero bueno, fuerza mayor. Yo incluso tenía reflejado en algunos contratos mexicanos de un edificio en concreto la fuerza mayor, incluyendo pandemias, pero los supuestos no son estoy un mes que el edificio está abierto y puedes acceder. Entonces... Es todo una indefinición que tus abogados te dicen una cosa, tus inquilinos entienden otra, entonces no es nada claro. Y sí agradeceríamos una instrucción más clara, como por ejemplo en Portugal con el residencial, ¿no? Te hemos perdido, no sé si... Y luego el año me lo devuelves. Agradeceríamos todos esto. Podríamos calcular el impacto, podríamos dar a todos la solución, y no como ahora, que son casos individualizados en los que pasamos 12 horas al teléfono tratando, imagino, Miguel y Javier, individualizadamente a nuestros inquilinos mayoritarios, o incluso los que atiendo a todo el mundo, pero que quieren contarte su problema, ¿no? Y es difícil. Yo creo que ahí hay una cuestión que a mí me ha sorprendido, y no sé si alguno de vosotros quiere comentarla, que tiene que ver con una iniciativa quizá muy ágil o muy rápida en cuanto a anunciar medidas concretas de bonificación de alquileres por parte de algunos gestores del mercado, que en mi caso personalmente me ha sorprendido fundamentalmente por el hecho de que nadie conoce la profundidad de la crisis, porque depende mucho de la duración, y como nadie conoce la duración es difícil hacer estimaciones. Y entonces, sin embargo, ha habido algunos jugadores importantes que han tomado la decisión de bonificar. No sé si tenéis una opinión sobre eso y cómo lo estáis haciendo vosotros. Sí, bueno, yo por mi parte, bueno, también hemos escuchado determinadas propuestas de condonación de rentas y demás, lo cual a mí me parece que cada uno conoce su compañía, conoce el peso de las rentas que está proponiendo condonar sobre sus ingresos totales, lo cual también es relevante. Pero yo creo que nuestra función de los tres que estamos aquí, o de los cuatro que nos aquí, es defender los intereses de los accionistas. Si nosotros pensáramos que es justo regalar renta a los inquilinos, lo haríamos, pero yo creo que lo que todos pensamos en general, y absolutamente de acuerdo en que debería haber una regulación clara que nos mostrara exactamente el camino a seguir a todos, porque no existen comparables en la historia, ni existe jurisprudencia sobre todos estos temas. Lo que tendríamos que hacer es intentar compartir el impacto de la crisis para todos. Yo creo que nosotros, los propietarios de los activos, somos igualmente perjudicados, porque nuestro negocio es encontrar un inquilino que nos genere renta sobre nuestro negocio, y el suyo es generar beneficios a través de la operación hotelera, en nuestro caso, de la operación retail o de oficinas en la suya. Entonces, entender que esto es un perjuicio únicamente para una parte, a mí personalmente no me parece justo, y como digo, en nuestra parte yo creo que todos lo que tenemos que velar es precisamente por la economía de nuestra compañía. Tenemos que ser sensibles a las circunstancias, intentar ayudar a nuestros operadores, pero fundamentalmente tenemos que defender nuestros intereses. O sea, que tú no ves muy clara, y desde luego no compartes esa iniciativa tan contundente. No sé, Leticia, si tú tienes otra visión. Yo la verdad no la comparto en absoluto, porque todos estamos perjudicados, y como yo tengo que defender el interés de mis accionistas, pues tengo que defenderlo. Y claro, si estoy dispuesta a hacer estrategias... Los accionistas no son malvados especuladores que hacen el mal. Y eso lo tengo muy en cuenta, ¿no? Y sí es verdad que cuando un inquilino me traslada su problemática, y algunos, por ejemplo, una empresa de charters de barcos veleros en Baleares, entendemos que a lo mejor esta empresa pequeña necesita más ayuda que una multinacional, ¿no? Pero es verdad que ideas globales de voy a condonar la renta de todos mis inquilinos un mes, no podemos. Aparte es que no podemos, pero es que además no sería responsable, porque la incertidumbre, es todo en este momento es incertidumbre. Y si esto pasa a ser 2 o 3 meses, ¿qué hacemos?
¿Cuántos Entonces, el negocios son titular de prensa, sostenibles? tú quieres decir que no te ha venido demasiado bien, ¿no? No, sobre todo que hay que ver, como tú decías, Javier, el impacto de ese tipo de activo, porque además se ha malinterpretado, o sea, creo que también la prensa es un poco siempre trata de buscar lo que dices tú del titular, ¿no? Entonces, al final hay que ver qué porcentaje, o sea, si en mi fondo, pues de los 43 millones, 10 son retail, pues si lo hago, pues son 10 millones, o sea, mi portfolio de 10 millones no ingresa nada. Entonces, no puede ser. Me consta que mis inquilinos en Puerto Venecia se han enfadado porque yo he mandado las facturas y he pasado los recibos a cobro. Hay gente que no lo ha hecho, hay distintos propietarios con diferentes estrategias, pero yo es la instrucción que tengo desde Alemania y es lo que he hecho, ¿no? Bueno, pero en esa Sí. noticia, perdóname, es que lo que yo creo que todos tenemos que entender, y antes lo estabas explicando muy bien, y yo creo que Joaquín también lo indicaba, es que la SOCIMI, en el caso español, es un vehículo que se crea precisamente para que el pequeño ahorrador sea capaz de acceder a grandes inversiones y además gestionadas de una manera profesional, inversiones en las que él individualmente no llega. El hecho de que una compañía como cualquiera de las nuestras condone, regale o se desocupe y no sea capaz de defender los intereses de la compañía y generar ingresos para la compañía, terminaría en que esos accionistas no van a recibir un dividendo, que tal vez el dividendo sea para un pensionista lo que le permite viajar, irse de vacaciones o incluso comer. Entonces, claro, esto no es el monstruo que lo que hace es perjudicar a todo el mundo, ¿no? O sea, yo creo que somos O sea, que un no son fondos buitres lo que tienes detrás ahí de gente mala. Pero es que además lo que no se dan cuenta, estos fondos que llaman buitres, son los grandes fondos, pues Lone Star, Blackstone mundiales y demás, son fondos que invierten fondos de pensiones de las ciudades, fondos de pensiones de los policías, de las viudas y demás en ellos, y sus LPs, sus proveedores de liquidez, al final son gente que el dinero es real, el dinero no es virtual, siempre sale de algún accionista. Y el accionista mayoritario en todos los fondos termina siendo, a través de un hedge fund o a través o directamente ellos, de un pequeño ahorrador, porque el dinero está en esas estructuras. Entonces, claro, cuando a veces escuchas y oyes que la gente pretende demonizar a estas figuras, no, lo que estás haciendo es velar porque toda esa gente que ha ido generando sus ingresos, pues con su esfuerzo, con su trabajo, con sus pensiones, sea capaz de tener una gestión profesional como si tuviera millones de euros, aunque tenga 1.000 euros. Y esa manera de hacerlo, que yo creo que además, que ahora que está muy en boga, pues es bastante populista, ¿sabes? El hecho de que todo el mundo acceda a todo, pues evidentemente estos vehículos se crean para que todo el mundo pueda acceder a las mismas oportunidades, a los mismos activos. Qué cosas más raras estamos contando, ¿no? Los fondos SOCIMIs, enfoques asamblearios, pequeño ahorrador, minorista, planes de pensiones, de gente que está ahorrando para su jubilación. Oye, Miguel, no sé si vosotros habéis enfocado de forma diferente a como ha hecho Javier en Millennium y Leticia en Investments el tema de la gestión y sobre todo cómo habéis lidiado con los titulares que han salido en relación a bonificaciones anunciadas un poco como muy pronto, ¿no? Muy rápidamente. Yo comparto lo que decían Javier y Leticia. Al final nosotros nos debemos a nuestros accionistas y por tanto lo que tendremos que ver es cuando sepamos si hay una normativa adecuada que tengamos que aplicar, cuál es la mejor solución. La mejor solución para nuestros accionistas, que en algún caso puede significar una bonificación, en otro no, o un aplazamiento o nada, dependiendo de la actividad y del marco normativo que tengamos. Pero al final, indudablemente a todos nos parece muy triste la situación y el impacto es muy grande en algunas actividades, pero al final, sea la solución, deberemos de tomar la decisión que pensamos que menos perjudica a nuestros accionistas, porque al final es que esa es nuestra responsabilidad. Nosotros, claro, en la fecha de hoy, lo que hemos hecho ha sido posponer la decisión, es decir, no hemos facturado a la espera y les hemos informado a nuestros clientes de que lo haremos y lo haremos en determinadas circunstancias una vez que conozcamos el marco normativo y nos hemos dado un tiempo para hacerlo. Bueno, porque pensábamos que no teníamos en este momento la información adecuada para hacerlo, pero vuelvo a lo de antes. Con una restricción legislativa que tendremos que tener, pues luego tomar la mejor decisión para nuestros accionistas, apoyando a nuestros clientes sin ninguna duda, pero en ningún momento olvidar nuestra responsabilidad principal. Nosotros en Vitruvio hemos hecho lo mismo. Yo creo que es pronto para tomar medidas definitivas, sobre todo porque no puedes negociar si no tienes toda la información encima de la mesa. En definitiva, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la solución ideal
es aquella, cuando decimos tenemos que defender el interés del accionista, es que el interés del accionista de nuestras compañías es asegurar de la mejor manera posible la previsibilidad de los flujos futuros, de los alquileres futuros. Y eso se consigue, como bien habéis dicho todos, no solamente en algunos casos no accediendo a bonificaciones, sino en otros ofreciéndolas, ofreciendo reestructuraciones. ¿Por qué? Porque hay negocios que probablemente con una ayuda ahora luego van a funcionar mejor, y eso es trabajar por el interés de nuestros accionistas, y hay otros que no tienen ni pies ni cabeza que se les aplique una bonificación. Como decía antes, tendríamos que subir a la renta, porque les ha ido muy bien, ¿no? Que también ellos, como decimos que hay que ayudar y empujar todos. Oye, si os parece, que yo nos hemos extendido unos minutos de más, pero podríamos dar paso a algunas preguntas que han ido llegando, que yo creo que Eloy las tiene y las puede lanzar para que las contestéis cualquiera de vosotros. Muy bien. No sé si Eloy estás por ahí. Lo tienes en silencio, no se te oye. Escucha, Eloy. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahí estamos. Vale, vamos aprendiendo en esto del directo, perdonadme. Sí, no ha aparecido ningún niño por detrás, en ninguna de las... Todavía no he visto a ningún niño paseando, ni se ha oído ninguna cosa rara, o sea que ha salido bastante bien hasta ahora. Tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Sí, os he dado algunas preguntas. La primera para los tres, diría yo, que es la fórmula Hugo Ferreira, el vicepresidente de API, es cómo veis, sobre todo aquellos que tenéis activos en Portugal, cómo veis la situación en Portugal a futuro. ¿Creéis que le puede afectar de alguna manera en particular o va a modificar vuestras estrategias de inversión en aquel país? Quizá podemos empezar por ti, Leticia, que tenéis intereses en Portugal. Sí, yo creo que todo lo contrario, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentaba Hugo. Nosotros seguimos analizando inversiones, tenemos interés en proyectos. Creo que además el mercado estaba en un momento muy bueno, estaba demasiado caliente a lo mejor, pero es verdad que es un mercado con muy poca disponibilidad. Hablo ahora de oficinas. Y además con mucho tipo de inquilino, como he comentado, tipo call center sofisticado, hablo de call centers sofisticados, que van a tener que a lo mejor crecer en espacio por estos temas que comentaba antes, ¿no? De dimensionamiento, de distancias y de normativa de seguridad, con lo cual nosotros apostaríamos totalmente por un proyecto en Portugal, porque yo creo que es un mercado, no hay que tener una visión a corto plazo, como decíamos, no somos valor refugio, tenemos que pensar en el medio, largo plazo. Nosotros, nuestros activos están en nuestra cartera 10, 15, 20 años y por supuesto nosotros apostaríamos por un proyecto en Portugal, sí, sin duda. Sí, bueno, nosotros, yo creo que la visión española, portuguesa, lo que es ibérica, es bastante similar. Es verdad que estoy de acuerdo con Leticia, que probablemente Portugal ha tenido un rally de precios importante y tal vez estaba un poco, desde mi punto de vista, algo inflacionado, pero yo creo que en cuanto a al impacto que pueda tener a medio y largo plazo esta crisis, yo creo que tenemos que tener en cuenta también un poco la forma de vida de los latinos en general o del sur de Europa. Yo creo que también esto tiene algo que ver con el nivel de contagios que hemos tenido en Italia y aquí. Aquí somos gente que vivimos en la calle, somos gente que socialmente estamos acostumbrados a relacionarnos muchísimo más que en el norte de Europa. Entonces, yo creo que eso es una clarísima ventaja tanto para el sector turístico como el nuestro, porque además España no deja de ser el líder histórico en turismo y más allá de que ahora va a tener un tiempo probablemente pues, de recuperación y demás, sin duda alguna, lo será, porque tenemos un gran país que ofrecer y una cantidad de requisitos para el turismo de lujo, en nuestro caso, vemos que no existe en el mundo: cultura, infraestructura, gastronomía, un tamaño muy apropiado. Todo esto yo creo que va a existir, hayamos tenido una crisis o no. Y en los centros comerciales y en las oficinas pasa exactamente lo mismo. Yo creo que el teletrabajo, todo el avance digital seguramente va a tener un impacto, y yo creo que más en países donde ya se relacionaban menos, todo lo que es el norte de Europa, por temas climatológicos incluso y demás. Y yo creo que en el sur, evidentemente, va a haber comportamientos que vamos a afinar y que seguramente nos va a venir bien para acelerar esos procesos ahora mismo, pero yo no creo que vayamos a cambiar nuestra forma de vida, ni mucho menos, porque eso es una cosa absolutamente arraigada en la sociedad. Y cuando hablo de Portugal y España, yo creo que es algo bastante similar.
Sí creo que ahora mismo lo que tenemos también todos que tener en cuenta, porque yo creo que los inversores lo tenemos, es que deseamos que todo el mundo salga lo mejor posible de esta situación, pero sin duda va a haber empresas que van a tener mayores problemas que otros y probablemente se abra un momento de oportunidades en nuestra parte, que es la inversora. Probablemente pues, haya más activos a la venta que antes a lo mejor lo iban a estar. Probablemente los precios, yo entiendo, no como media, sino puntualmente y por circunstancias, probablemente se van a relajar algo. Y yo creo que nuestra labor está un poco en estar atentos a la evolución del sector o a la evolución del mercado donde nos movemos para intentar invertir lo mejor posible. Eloy, no sé si... Si hay alguna pregunta más, hay varias preguntas, de hecho, relacionadas con cómo veis a futuro los contratos, si los contratos de arrendamiento o de gestión van a sufrir modificaciones importantes. En concreto, es una pregunta de varios de los asistentes y además Juan Pablo Carrión, responsable de terciario de Priconsa, pregunta también cómo gestionar en este momento los conflictos, ¿no?, con aquellos inquilinos con los que no se llegan a acuerdos de reducción de arrendamiento o de moratorias. No sé si tenéis... Es una pregunta también para los tres panelistas. Son las 11, más de las 11:10, así que os pediría brevedad porque creo que esta va a ser la última pregunta. Tenemos que ir concluyendo. Yo, si quieres, por entrar en el conflicto, pues yo creo que al final se va a tratar el conflicto pues siguiendo lo que yo creo que el sector ha hecho en los últimos años, y es transparencia con tu arrendatario y mucha comunicación, entender su situación, explicar la tuya. O sea, yo creo que el modelo, uno de los grandes modelos, de los grandes cambios en el modelo que hemos vivido es de una relación de confrontación, que era la relación que había antes entre arrendador y arrendatario. Es decir, yo no te cuento nada, tú no me cuentas nada, nos engañamos los dos y lo que hacemos es una posición de fuerza para ver quién se lleva el gato al agua. Yo creo que el modelo ha cambiado de manera radical, al menos en el aspecto comercial, y me imagino que en el resto también, donde yo te explico lo que me pasa, tú te explicas lo que me pasa, cuanta más información me das, mejor podré ayudarte, y yo tengo también que explicarte mis motivaciones y entender cuál es el acuerdo que menos daño nos hace a los dos. Y esa es la política que nosotros seguimos, es decir, tenemos la suerte de que una parte importante del sector de retail está muy concentrado en operadores grandes. También por eso el tamaño en esta actividad es muy relevante, y hablar mucho y entender mucho la situación para dar con la situación adecuada. Y yo creo que mucha transparencia y mucha conversación, aunque la conversación sea tensa, porque al final aquí hay que ver de qué lado de la mesa está el euro, ¿no? Pero yo creo que esa es la medicina, la verdad. Pues, ¿queréis añadir algo más? Yo sobre el tema de contratos, en la parte hotelera, en la parte nuestra, os diré que yo tengo la impresión de que esto ya lo hemos vivido. Yo recuerdo los años 2008-2009, y yo creo que en oficinas y demás pasaba lo mismo, pero en la parte nuestra, claro, los operadores en aquel momento, que eran contratos mayoritariamente todos indexados a renta fija y no a renta variable, pues claro, lo que te decían es, oye, como acabo de pasar esta crisis o estamos pasando esta crisis y no he podido pagarte o he tenido que sacar de mi caja dinero para poder pagar las rentas que teníamos pactadas, ahora he pensado que lo mejor es que hagamos un contrato de gestión, donde el contrato de gestión tú asumes todos los riesgos y tú me pagas por operar. Entonces, bueno, eso fue una tendencia que temporalmente empezó a surgir en el mercado y que los propietarios dijimos, oye, fenomenal, pero como yo al final, yo no soy un operador, yo lo que soy es un patrimonialista que quiero a alguien que me asegure unas determinadas rentas, pues mira, no voy a hacer un hotel y voy a hacer un residencial, o voy a hacer un edificio de oficinas, o voy a hacerlo en otros usos. ¿Qué ocurre? Que más allá de las voluntades de una de las partes, yo creo que aquí, para que un negocio sea negocio, tiene que ser interesante para los dos. ¿Cómo acabó todo este proceso de intentar ir a no obligarse a pagar unas determinadas rentas? Que los operadores empezaron a entrar, otro tipo de operadores que si tuvieron esa en el mercado y se hicieron con activos interesantes para operar, y ahora mismo en el mercado hotelero estábamos en la misma línea y en rentas superiores de las que teníamos en los años 2007, 2006, 2008 y demás. Entonces yo creo que ahora mismo pues todo el mundo tendrá una tendencia a intentar mirar sus riesgos, lo cual me parece súper
entendible y más después de una circunstancia como esta, pero luego al final tiene que ser interesante para los dos. Y yo creo que en la parte propietaria y más con las obligaciones que tenemos las OCIMIS en firmar contratos de arrendamiento, o se firman contratos de arrendamiento y seguro que unos no querrán y otros sí, o no se va a poder operar en los hoteles. Y entonces el sector turístico en España es uno de los grandes motores, es un mercado donde en recepción de turistas es absolutamente mayoritario comparativamente con el resto del mundo y el perfil de los turistas, y yo creo que eso es una demanda existente que hay que crear una oferta. Alguien creará la oferta. Yo creo que los operadores saben que es un mercado muy consolidado, un mercado muy resistente, incluso en circunstancias como las crisis que hemos pasado y seguro que pasará ahora, y todo el mundo tendremos que buscar la fórmula de contrato que ampare estas circunstancias temporales como las que estamos pasando. Y quiero hacer un pequeño inciso que antes estábamos comentando. El inmobiliario, y es una de las preguntas que planteaba, y si es un valor refugio, yo no solo creo que sea un valor refugio, que evidentemente estoy de acuerdo, yo creo que hay un tema muy interesante que no hemos tratado, y es: cuando alguien invierte en inmobiliario, no invierte para un mes o no invierte para un año o para unos meses. Cuando uno invierte en inmobiliario, lo hace con un perfil a medio o largo plazo, lo cual yo creo que en estas circunstancias ninguno deberíamos ponernos nervioso, porque lo que llevamos es un mes, 2 meses, o aunque sean 6 meses de crisis, 6 meses en el horizonte temporal de inversión que alguien cuando invierte en inmobiliario tiene, no es especialmente relevante. Por lo cual yo creo que debemos mandar un mensaje de tranquilidad a todos nuestros accionistas y a los inversores que puedan estar pensando hacerlo, en que las inversiones inmobiliarias realmente son muy buena estrategia a medio o largo plazo. Y el que quiera invertir en corto plazo, probablemente el inmobiliario no sea su sector. Porque es ilíquido. Yo creo que Eloy, sí, en principio esta era la última pregunta, yo creo que lo que hemos visto es, en general, hay una sensación muy curiosa que sucede siempre en todas las crisis, y es el efecto retrovisor. Hasta hace un mes, por supuesto, todo el mundo veía crecimientos sostenidos, algunos, los más prudentes, hablaban de una fase final de ciclo, y ahora que estamos metidos en una crisis, en general el discurso ha basculado hacia cambio de paradigma. De repente ya la gente, todo el mundo va a teletrabajar, las tapas nos las vamos a tomar por internet y nos va a cortar el pelo, supongo que nuestra pareja en casa, ¿no? O sea, no tiene sentido. Yo creo que en general es la consecuencia del pánico, y probablemente lo que sí tiene pinta es que no hemos llegado a la fase de capitulación, que es cuando, en lugar de estar todo el mundo hablando de las oportunidades que se van a generar, la gente empieza a pensar que no se van a generar oportunidades. Ahí es cuando has hecho suelo. Yo creo que para eso puede que quede un poco, pero en general lo que me ha parecido más interesante del coloquio es ver cómo todos los 3 ponentes son inversores de largo plazo, no especulativos. Incluso en el caso de Javier y Millennium, que tienen un porcentaje elevado en rehabilitación y reposicionamiento de activos, están aquí para el largo plazo y para quedarse, ¿no? Y eso hace que este tipo de procesos, especialmente crisis que son provocadas por un shock exógeno como es este dramático virus que a todos desde luego nos afecta, tienen probablemente en un inversor de largo plazo un peso menor. Yo creo que son 3 proyectos de 3 áreas muy diferentes dentro del terciario que son muy interesantes, y probablemente en este entorno sea atractivo mirarlo en detalle. Yo quería agradeceros tanto a SIMAPRO como a las empresas que anunciantes y que sponsorizan el evento, a ti, Eloy, por organizar, y sobre todo a los participantes por estar hoy en el coloquio. Espero que haya sido entretenido y que podamos, sobre todo, seguir todos bien y nuestras familias, y recuperarnos muy pronto de este infierno que estamos viviendo, en muchos casos muy dramático, y que espero que pase pronto. Muchísimas gracias a todos por participar y gracias por haber venido hoy. Gracias a Gracias a todos. Muchas gracias. Me uno a tus buenos deseos, Joaquín. También reitero el agradecimiento a todos, a ti, Joaquín, a Miguel, a Jaime, a Javier y a Leticia. Como hago todos los días, disculparme de aquellos televidentes que nos han formulado preguntas que no hemos podido trasladaros por falta de tiempo, y emplazaros para los próximos encuentros que se van a celebrar el próximo día 15 de abril, dedicado al Build to Rent, y el 16 de abril de la
de la semana que viene, claro, dedicado al negocio internacional, cómo está comportándose el real estate en otros países. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias de nuevo a todos vosotros, ponentes, por acompañarnos y participar, y nos vemos en el próximo encuentro.